Bien, estamos en este tiempo transitando la palabra caminando como familia. Hemos escuchado varias prédicas que nos exhortan y nos han edificado a verdaderamente sentirnos familia. Porque eso es lo que Dios espera y es el diseño de Dios para la iglesia, ser familia. No somos un club, no somos un grupo de gente que los domingos se reúne a cantar un rato medio locos y nada más, sino que la vida de iglesia no se termina en acá, sino que la vida de iglesia es permanente, es constante, es de todos los días, como una familia. Dios, cuando nos habla de la iglesia ya en el Nuevo Testamento, la iglesia naciendo ya la presenta como una familia. Y por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Por eso, porque somos familia. Y para ser familia hay roles, y entre esos roles uno es hijos. Pero acá todos somos hijos y todos somos hermanos. Y yo quiero hablar en esta noche acerca de ser hijos, porque si hay algo que Dios quiere para su familia, para su familia espiritual, que es la iglesia, es hijos sanos. Porque hijos que no son sanos viven mal y no viven como Dios pretende. Dios tiene un diseño para el hijo, para la familia, pero para el hijo en sí. Y ese diseño es un diseño sano, un diseño como lo es el Señor Jesús, ¿no? Un hijo afirmado y sano en el Padre. Y eso es lo mismo que el Padre quiere para todos nosotros. Por eso la palabra siempre habla de que Cristo se ha formado en nuestras vidas. Siempre habla acerca del fruto del Espíritu, ¿no? Porque el fruto del Espíritu justamente trata con todas aquellas cosas que a veces nos han hecho no sentirnos como verdaderos hijos de Dios. Y mire, Primera de Juan 3:1 dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Pero me gusta esto: miren cuánto nos ama el Padre. Como si Juan quisiera hacer un énfasis diciendo: hermano, date cuenta cuánto nos ama el Padre, que nos llamó hijos. O sea, no cualquiera. No somos cualquiera. No somos, en aquel entonces, las religiones paganas que existían eran religiones donde uno iba, participaba, hacía cierto tipo de rito y después se iba y seguía con su vida. Los dioses que se presentaban eran todos malos, perversos. Sin embargo, Juan está diciendo: el Dios que tenemos nosotros no es cualquiera, y es un Dios que nos ha llamado hijos. Hijos. Por eso está como este clamor de Juan: démonos cuenta qué significa eso, que sos hijo. Ahora, ser hijos no se reduce solamente a haber sido engendrados por un hombre o una mujer y listo. Ser hijo está totalmente atravesado por el vínculo que yo desarrollo con ellos. Por lo tanto, ese vínculo también, si Dios me engendró y yo nací en Dios, hay un vínculo que yo tengo que desarrollar con Dios como padre. Pero yo voy a ir haciendo este paralelismo, ¿sí? El vínculo que hemos desarrollado con nuestros progenitores y el vínculo que tenemos con Dios, nuestro Padre. La relación que hayamos tenido con nuestros padres terrenales, mamá y papá, sean buena o mala, ¿sí? Lo que impartieron en cuanto a paternidad, porque la paternidad no es solamente la del padre, ¿eh? La paternidad es el conjunto de lo que mamá y papá han hecho. Dios es de un padre, pero en Dios está toda la paternidad que Él decidió ponerla en el hombre
y en la mujer. Entonces, esa paternidad que vivimos de nuestros progenitores nos condiciona no solo en cómo vemos y nos relacionamos con Dios, sino también en cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos hijos. Porque si yo tuve un papá, por ejemplo, autoritario, voy a creer que Dios es autoritario, pero a la vez voy a vivir con miedo, que ahora lo vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Por eso la presencia o no de un padre o madre condicionó el sentirnos como hijos afirmados, sanos, o como hijos con un espíritu de orfandad. Estaba leyendo y les recomiendo que lean Hijos de la Intimidad, ¿sí?, de Mariano Senewald. Ahí va a estar mucho más desarrollado que lo que yo voy a poder acá, ¿sí? Pero léanlo porque es muy interesante cómo él hace ver lo que es ser hijos y convivir o no con un espíritu de orfandad. ¿Y saben qué? Creo que todos estamos de alguna manera afectados o hemos vivido afectados por un espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque nuestros padres, en su manera de criarnos, con aciertos y desaciertos, pudieron generar eso. Porque el espíritu de orfandad no solamente se produce porque mis papás estuvieron ausentes, o sea, no tuve padre o no tuve madre o no tuve ninguno de los dos. El espíritu de orfandad se pudo haber generado incluso con ellos presentes, solo que no estaban. ¿Me está entendiendo? Solo que no estaban. Yo los necesité, pero no estaban. Entonces, ese espíritu de orfandad que muchas veces se generó por la dinámica, por el vínculo que tenía con mis padres, a veces también lo termino trasladando a mi relación con Dios y de cómo me siento con Él. Por eso Dios tiene que trabajar en nuestros corazones, tiene que trabajar en nuestras emociones y restaurar cosas en mí para que yo tenga una correcta relación con Él. Y quiero que veamos un poco de todo esto, porque a veces ese vínculo se formó por la ausencia directa o indirecta, como dije, por las heridas que provocaron, intencionales o no, por las expectativas que uno tenía y que nunca se cumplieron. Y yo creo que todos, o sea, todos hemos tenido algo ahí, ¿verdad? Y yo quiero en esta noche que declaremos: hoy yo me voy a ir libre de acá de eso. Hoy nos vamos a ir libres del espíritu de orfandad, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que, a pesar de que nuestros padres hayan tenido o no buen trato con nosotros, una buena educación, el Padre Celestial es mucho mejor. Y Él puede sanar y suplir todo lo que te haya faltado, restaurarte y liberarte de una mentalidad de orfandad. Él quiere hacerte un hijo confirmado, sano, fuerte, firme, porque ese es el hijo que Él quiere de tu vida. Cuando una persona tiene un espíritu de orfandad, esto lo descubrí medio a los golpes, no por mí, sino por otras personas con las que tuve que tener algunas charlas. Cuando un espíritu de orfandad duró mucho tiempo y esa persona esperó paternidad durante tanto tiempo y nunca llegó, generó rebelión. Aparece la rebelión. Imagínense esto: un niño en un orfanato que comenzó a crecer y nadie lo adoptaba, y comenzó a crecer y nadie lo adoptaba,
y ya llegó a los 8 o 9 años y cada vez las posibilidades de adopción son menos, ¿vieron? Porque nadie adopta chicos grandes. Y cada vez las posibilidades son menos, y ya llegó a la adolescencia, nadie lo adoptó. Y siguió esperando que alguien le dé paternidad y no llegó. Y se hizo grande hasta que llegó a la mayoría de edad. Y ya le dijeron, ya no te podemos mantener, tenés que arreglártela solo. ¿Cómo le va a ir a decir a ese chico si podés ser su padre? Porque se cansó de esperar. Se cansó de esperar una paternidad. Entonces ahora él dice, no, yo me las arreglo solo. Y en ese me las arreglo solo seguramente va a tener problemas con aquellos que él pueda tomar como una autoridad en su vida. Porque ahora va a cargar con un espíritu de orfandad, a menos que se encuentre con el Señor. Es por eso que es necesario sanar la paternidad, mis hermanos, y expulsar todo espíritu de orfandad de nosotros, porque a veces quizás pensamos que ya está todo sano y a veces no es tan así. Seguimos cargando cositas y Dios tiene que mostrarlas para que las dejemos a sus pies. Por eso, ser padres es una tarea difícil. Es una tarea de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho amor, de mucho afirmar y cuidar. Pero le quiero decir algo, no somos perfectos. Y más de una vez vas a tener que pedirle perdón a tus hijos. Y no tengas orgullo en pedirle perdón. Muchas veces me ha tocado pedirle perdón a mi hija porque me he equivocado y la he herido. Y no se me cae nada por ir a pedirle perdón. Al contrario, genero que el vínculo se fortalezca. Si no sanamos nuestra paternidad o nuestra identidad de hijos, no solo nos va a condicionar con Dios, sino que también nos va a condicionar con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Y va a condicionar nuestra relación con aquel que esté en autoridad, con aquel que son nuestros iguales y con aquellos que van a estar bajo nuestra autoridad. Y si yo no tengo una paternidad sana, puedo lastimar mucho. Lastimar mucho. Entonces, hay un trabajo que Dios tiene que hacer y te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a que Dios agarre el bisturí? Porque son cosas profundas y dolorosas. Y a veces Dios tiene que cortar cosas que nos han lastimado tanto tiempo o nos han cargado tanto tiempo y nos confronta con cosas que necesitamos sacar de la vida. Primer punto que veo, y voy a estar usando algunos conceptos así, porque si leen el libro de Mariano, Hijos de la Intimidad, van a encontrar estos conceptos, van a decir, el pastor se copió, no, me inspiré. No, obviamente que son conceptos que estoy tomando hay un libro que se llama El corazón del padre de Carlos Braida. Son todos conceptos que necesitamos también desarrollar nosotros en nuestro vínculo con Dios. Y algunos conceptos que estuve leyendo, más los que el Espíritu me fue mostrando, ¿no? Un hijo de orfandad o un hijo sano está movido por el miedo o por el amor. Una persona con espíritu de orfandad es movida por el miedo. Opera desde el miedo. Para ellos la figura de un padre es una figura a temer.
vive con ese temor hacia todo. Tiene miedo al rechazo, miedo a que le fallen, miedo a fallar. Su relación con Dios es mediante el miedo. Siente que tiene que cumplir con Dios porque si no algo malo le va a pasar. Y esa manera de vivir la relación con Dios es muy mala. No estoy entendiendo quién es Dios. No estoy entendiendo quién es mi Padre. Si le tengo miedo a Dios, hermanos, no estoy entendiendo quién es Él. Algunos quizás se apoyan en que no, pero tenemos que obedecer a Dios. Sí lo tenemos que obedecer, pero desde el amor, no desde el miedo, no desde el temor de decir, ay, si fallo, Dios me va a apuntar desde el cielo con un rayo y ¡puf! No, ese no es Dios, ese es Zeus. Dios es un Dios de amor que en la cruz del Calvario te lo demostró entregando a su Hijo. Y el valor de tu vida es el valor de la vida de su Hijo. Él te ama con un amor tan grande y la Biblia dice que es celoso por vos. Te hago una pregunta, los que tienen hijos, ¿te gustaría que tu hijo te tenga miedo? ¿Verdad que no? O sea, capaz que hay padres que sí, ¿no? Capaz que hay padres que tienen un vínculo de miedo con sus hijos. Y conozco algunos, conozco casos. Vínculos de miedo. Conozco casos porque en cierta manera yo lo viví también. Yo sabía que llegaba mi papá a la tarde y el ambiente a veces cambiaba. Quiero decirle algo a las mamás. Nunca les diga a sus hijos, ya va a llegar tu papá a la tarde y se va a enterar. Porque su papá no es un ogro. Porque su papá tendría que llegar a disfrutar de sus hijos en amor. Y sus hijos esperarlo a papá con amor. No con miedo. ¿Verdad? Amor. Porque el vínculo sano es amor, no miedo. Quien opera desde el miedo siente que todo el tiempo está en falta, hermano. No se puede vivir así. Quien opera desde el miedo, una persona con espíritu de orfandad, opera todo el tiempo con miedo. Todo el tiempo está pensando que está en falta. Eso es una esclavitud. No se puede vivir así. Uno tiene que vivir en libertad y esa libertad me la da un vínculo con Dios llamado amor. Imagínense si el vínculo que usted tuviera con su esposo o su esposa fuera por el miedo. Sería imposible vivir así. Pero el vínculo que hay entre esposos es amor. Y eso les da libertad. No el miedo. ¿Sabe de quién es el miedo? Del enemigo. Mire este pasaje, Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Tuve miedo. Yo siento que cuando Dios escuchó esto de la boca de Adán, le debe haber dolido el corazón. No te creé para que tengas miedo de mí. Adán, no te hice para que tengas miedo, para que me tengas miedo. O sea, hasta ese momento en que Adán y Eva pecaron, nunca habían sentido miedo de Dios. Sin embargo, el pecado, la corrupción, el diseño que se corrompió, hizo traer miedo. Miedo.
Y de ahí el Señor tuvo que poner algunas reglas, pero no eran reglas para que vivamos en miedo. Por eso que el Señor Jesús después presenta el vínculo correcto con Dios, que es el de un padre. Es más, papá. Yo fui católico hasta mis 13, 14 años. Y nunca pude encontrar a Dios como un padre. Y rezaba el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro arranca diciendo Padre. Pero no me daba cuenta que decir Padre era establecer un vínculo con Dios así, de padre a hijo. Hasta que poco a poco empecé a sentir que Dios era mi Padre. Hasta que Dios comenzó a envolverme en su amor y a decirme: Ricky, soy tu papá también. Tuviste un papá terrenal, bueno o malo, perdónalo, listo. Ahora yo soy tu papá. Yo soy tu padre. Ya no más miedo. El miedo nos lleva a ocultarnos. ¿Vieron cuando evadimos? No necesariamente nos tenemos que esconder en la casa y decirle que no estoy, ¿no? Sino es a desaparecerte de esos círculos donde hay gente que te compromete. Evadís gente que te representan una paternidad o una autoridad o el amor mismo. El miedo nos lleva a ocultarnos, el miedo nos lleva a evadir. Cuando somos descubiertos porque no tenemos un vínculo que es el amor, cuando somos descubiertos empiezan las excusas, la autojustificación, la mentira. Porque es lo que hizo Adán. Y empezó a repartir culpas para todos los demás menos para él, porque no se reconocía culpable. No, la mujer que vos me diste. Siempre los otros tienen la culpa. Quien opera con miedo siempre le echa la culpa a los demás. Nunca reconoce. Nunca dice yo lo hice. Romanos 8:15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo, sino que han recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dice: ustedes no recibieron un espíritu que otra vez los lleve a la esclavitud. ¿A cuál esclavitud? La del miedo. Porque el miedo es esclavitud. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos libra de todo tipo de esclavitud. Entre esas cosas, el miedo. Por eso dice, ¿cómo nos libra? Dice, porque nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos: papá. Abba, que significa papi o papá. Hermanos, no hay más gozo cuando estableces un vínculo con Dios y decís: papá. Cuando tenés miedo en tu vida y decís: papá. Y papá aparece. Y papá se manifiesta y te dice: ¿qué están haciendo con mi hijo? Chao, fuera, fuera, fuera. Fuera. Porque Dios es papá. Y esa es la manera que el apóstol Pablo quiere que lo entendamos, que ya no tenemos que vivir en miedo, sino en esta relación, en este vínculo de papá e hijo. Imagínate que salís con tu triciclo. Bueno, algunos ya no usan triciclo, ¿no? Pero imagínate que todavía estás usando un triciclo. Salís a la calle y un nene más grande que vos te lo quiere quitar. Y en ese momento vos decís: papá.
Y el otro que es más grande que vos te lo quiere quitar, pero cuando lo ve a papá, ¿qué pasa? Sale corriendo. Es lo mismo con Dios. Porque papá te libra de todo mal. Cuando tenés miedo, ahí está papá. Solamente está a la distancia de un papá. Ayúdame. Y papá vendrá. Y te tomará en sus brazos y todo miedo se va. Porque ese es el verdadero vínculo. Todo miedo se va. Toda angustia. Toda amargura. En los brazos de papá. Después cantamos esa, José, sí. En los brazos de papá todo eso se va. Segundo punto, una identidad basada en el ser o en el hacer. Porque cuando hay espíritu de orfandad, mi identidad está basada en el hacer. ¿Por qué? Porque el hacer es para que me acepten. Y hago para que me acepten. Para que me validen, me valoren. Pero nosotros si somos hijos sanos, vamos a tener una identidad basada en el yo soy tal cosa. Yo no soy lo que hago, soy lo que Dios dice que soy. Un caso muy ejemplificador de esto lo encontramos en Jesús, en las tentaciones, que Él tenía una correcta identidad, sana. El día de su bautismo recibió de parte del Padre la afirmación. ¿Qué le dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o quien me agrado tanto. Este es mi Hijo. Lo escuchó un montón de gente, pero quien mejor lo escuchó fue el Señor Jesús. Y para Él ya arrancó, estaba escuchando estos días alguien que dice, arrancó ya el ministerio con gozo, ¿no? Con ese gozo de saberse hijo, confirmado, afirmado, que el Padre estaba con Él. Ahora, de ahí dice que el Espíritu los llevó al desierto a ser tentado. ¿Y cuáles fueron las tentaciones del diablo? Si eres hijo, hace esto. Dos de las tres tentaciones, si eres hijo, hace. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Demostrame milagros. Si no me mostras milagros, no voy a creer que sos hijo. Si eres hijo de Dios, lo llevó al pináculo del templo, tírate, porque está escrito que te va a ayudar, va a venir por vos. Hacé. Si sos hijo, hacé. Pero Jesús no necesitaba demostrar con acciones que Él era hijo. Él ya tenía en sí la confirmación y la convicción que era hijo. Punto. Y se manejó toda su vida en esa convicción. Soy hijo. Ahora, hermanos, eso es muy sutil, que muchas veces nosotros queremos validarnos por medio de hacer. Hago esto para que la gente me vea, me valore y diga, sí, es un buen cristiano, es un buen hijo. Hacemos para ser validados, no porque somos. No nos tenemos que ganar la aprobación y la validación por medio del hacer. Eso es muy común. Siento que tengo que hacer para que me quieran, para que me respeten, para que me honren, para que... No. No es por el hacer, es por lo que somos. Yo veo una historia en la palabra que nos habla un poco de esto. Génesis 37, 3 y 4 dice: Israel
amaba más a José que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. ¿Qué tiene que ver, hermanos? Que Jacob generó en todos sus hijos un espíritu de orfandad a causa de su favoritismo por José. Entonces, no me sorprendería que los hijos de José, o sea, los hijos de Jacob, hubiesen estado intentando ser aprobados por su papá toda la vida. Pero falló, porque su papá era evidente que el favorito era José. Le hizo una túnica a José y los otros nada. Y la túnica esa, los que estudian el tema, dice que la gente que usaba ropa de color no era así algo normal, común. Era para cuando vos considerabas especial a alguien, lo estabas preparando para otra cosa que sean tareas del campo. Y sabemos que Jacob lo estaba preparando a José para que sea instruido, le estaba enseñando todo eso. O sea, hacía clara diferencia con José, pero no se dio cuenta de lo que estaba generando en los otros. Y en los otros generó un espíritu de orfandad por causa del favoritismo con José. Seguramente los otros 10 buscaron ser aprobados, validados. Vayan a saber la historia que no están escritas. Pero ¿qué habrán hecho para acercarse a su papá y tener el cariño de su papá y no lo lograron? Es interesante que Jacob vino de una familia que hacía favoritismos. Porque la mamá de Jacob hacía favoritismo por él y el papá de Jacob hacía favoritismo por Esaú. Y ahí se armó lío. Cuando una persona sufrió este tipo de rechazos de su papá, de su mamá, siempre lo compararon con otro, viendo cómo no era amada. De igual manera genera facetas del espíritu de orfandad, la cual es estar intentando ser validado y aprobado constantemente. O sea, no solamente con los papás, sino con todos. Cuando una persona desde chiquito vivió que su papá no lo quiso, lo rechazó, su mamá, quien sea, lo rechazó, lo dejaban de lado, lo comparaban, todo eso generó en ellos andar buscando validación en todos. Entonces, te ayudo, hago esto, y se quieren hacer notar. ¿Por qué? No por lo que son, sino porque necesitan ser valorados. Por eso, hermanos, nunca juzgues a nadie, porque vos no sabés lo que esa persona vivió. Más bien sentate y escuchar. A este tipo de personas que están buscando constantemente el ser aprobados, los persigue el fantasma del hijo preferido. ¿Qué significa? Que inconscientemente todo el tiempo estás sospechando de los demás o que la gente quiere al otro. Que la gente, pero todo lo quieren más amarse que a mí. O todo lo quieren más a Víctor, más trabajador, ¿viste? Y uno, es uno, no es lo demás. Soy yo que estoy todo el tiempo comparándome. Porque eso es lo que me enseñaron. Porque vivo con el fantasma del hijo preferido. Porque vivo pensando que el otro es mejor que yo y lo van a querer más al otro. Y entonces compite. Y cuando no puede competir y no puede ganar, se siente mal, se siente desvalorizado.
No se puede vivir así. O sea, no puedo vivir toda la vida tratando de que los demás me valoren. No puedo vivir toda la vida compitiendo. No puedo vivir toda la vida tratando de que se llenen lo que no tengo. Porque no puedo ser hijo desde el hacer, sino desde el ser. Y para poder vivir desde el ser necesito ser sano. Necesito estar afirmado y confirmado como hijo. Necesito poder tener mi corazón restaurado y sano, porque si no, todo el tiempo voy a estar buscando que me aprueben, que me validen, que me valoren, porque no lo tuve. Consciente o inconscientemente lo hago y no se puede vivir así. Una persona que vive así, que está compitiendo todo el tiempo, que necesita ser valorada, siempre se va a encontrar a disgusto de los logros de los demás. Siempre. Y capaz que lo va a tapar. Se va a poner una careta de felicidad. Ay, qué lindo. Me gusta cómo estás creciendo, hermano. Me gusta cómo Dios te está bendiciendo. Qué lindo. Ahorita por dentro, porque está con el fantasma del hijo preferido, de que Dios quiere más a otros. Va a estar a disgusto de los logros de los demás. Eso no le permite disfrutar de los éxitos de otros. No le permite. Se siente menos y trata de no demostrarlo. O sea, realmente sufre. Sufre. Obviamente que en la iglesia esto va a influir muchísimo sobre las motivaciones ministeriales. Porque no voy a servir desde lo que soy, sino voy a servir para que me valoren. Y ese es el punto más feo desde el cual servir a Dios. Esa es la motivación más incorrecta para servir a Dios. Hago esto para que me valoren. No, no tienen que hacerlo para que te valoren. No es la motivación correcta. Nosotros servimos para agradar al Padre y punto. Si nuestras motivaciones no son agradar al Padre, estás en pecado. Repito, si nuestras motivaciones no son agradar al Padre cuando servimos, estás en pecado. Porque no tenemos que servir para ganar la aprobación de los demás, para ser valorado y visto, porque eso se estaría centrando no en Dios, sino en mí. Lo que yo hago no le tiene que gustar a los demás, le tiene que gustar a Dios primero. ¿Se agrada el Padre de lo que hago? Si el Padre no se agrada, por más que se agraden todos los demás, no sirve. Por eso creo que es muy sano hacernos constantemente la pregunta: ¿por qué lo hago? Cada vez que vayas a servir, hacete esa pregunta: ¿por qué lo hago? Y que el Espíritu te conteste: ¿por qué lo hago? Mucha gente hace lo que hace para sentirse validada. Ese no es un buen lugar desde donde servir. Es por eso que intentamos
Cuando aquí llegan hermanos a la iglesia, intentamos que las personas, al llegar a esta familia espiritual, primero puedan ser familia y estar sanos. No los vamos a poner a servir en un ministerio inmediatamente. Porque si lo ponemos a servir en un ministerio inmediatamente, sin entender quién es, que es hijo y que pertenece a una familia y ha creado vínculos familiares, va a estar haciendo algo religioso y no desde la motivación correcta. Por eso, para servir, primero sé familia. Para servir, primero, vinculate. Porque no se trata de venir, hago, listo, hice, me voy, chao. No, eso es religión. Eso lo podés hacer en cualquier otro lugar. Pero Dios en su diseño ha establecido que la iglesia es familia. Y vos le servís a una familia. ¿Vamos bien? Está bien. Tan serios. Punto 3. Relación con la autoridad. ¿Quieren que desarrolle este o no? Relación con la autoridad, ¿sí? La cuestión con la autoridad es muy importante de sanar, porque siempre habrá una autoridad en nuestras vidas. Siempre. O seremos nosotros autoridad. Pero si yo soy una persona en autoridad con un corazón que no ha sanado, voy a ser un mono con navaja. Muy peligroso en lugares de autoridad. Alguien que ha tenido padres que forjaron un espíritu de orfandad, ve a toda autoridad como una fuente de dolor. No tiene confianza, no tiene un corazón sumiso, toma la exhortación como una condenación. Porque su vínculo de autoridad está roto. Su sentir de autoridad está roto. Entonces todo es negativo hacia la autoridad. Ve a toda autoridad como una fuente de dolor. No, este me va a dañar. Este me va a dañar. Siempre me va a dañar. Tiene miedo de ser dañado. No tiene confianza. No puede confiar en la autoridad, y eso es tremendo, hermanos, es terrible. No tiene un corazón sumiso, ¿no? Siempre hay rebeldía, siempre de alguna manera se manifiesta la rebeldía. Y toma toda exhortación no para crecer, sino como me están condenando. Y es que quizás en su familia lo sufrió así. Sus padres eran tan autoritarios que solamente le infligían dolor y no amor. Porque una cosa, hermanos, es la disciplina en amor, y otra cosa la disciplina con dolor, en castigo, en autoritarismo. Cuando es en amor siempre es para crecimiento, siempre. Pero cuando es en castigo, en dolor, es para destrucción. Por eso necesitamos también sanar los vínculos con la autoridad, porque en todo lugar va a haber autoridades. No solamente estamos hablando de las autoridades de aquí de la iglesia, el equipo pastoral o los líderes de ministerios, sino que en todo lugar donde te muevas va a haber una autoridad, o vos vas a ser una autoridad. Y tiene que ser sano. En cambio, una persona que es un hijo con un corazón sano, afirmado, va a ver la autoridad con honra, lo ve como una provisión de Dios para su vida, para bendición.
toma la disciplina como una clave de crecimiento. Acepta la corrección y sigue adelante. Es muy distinto, es totalmente opuesto. Yo quiero que mientras he estado hablando, creo que han ido haciendo adentro, ¿no? ¿No? Pero en este punto es muy importante, ¿sí? O sea, me costó escribirlo porque justamente yo soy una autoridad aquí y no quiero pararme acá para, valídenme que soy el pastor, ¿no? No es la idea. Vos vas a tener autoridades en otros lugares también, ¿eh? Pero todos tenemos que sanar el vínculo de autoridad, ¿eh? Yo también tengo autoridades a las cuales sujetarme, ser sumiso. Aun cuando me dicen, Ricky, no, bueno, está bien. Y no ponerme a patalear. ¿Eh? Esta área de la afirmación de los hijos también es producto de la acción o la inacción de los padres, ¿eh? Vemos, por ejemplo, a los hijos de Elí. No voy a tratar la historia porque la conocemos bastante, pero los hijos de Elí, como su padre era un negligente en cuanto a esto, hacían lo que querían. Lo que querían. Se les ocurrió hasta sacar el arca de adentro del templo, cosa que no tendrían que haber hecho jamás. Ellos hacían lo que querían, le quitaban la carne buena a los que traían a las ofrendas del templo, se aprovechaban de la gente y hacían cosas terribles. Le da la historia. Y Elí dice la palabra que nunca los corrigió. ¿Y eso sabe qué provocó? Que los condenó. Sus hijos murieron. Los condenó. Ahora hay otro caso que me gusta analizar. No me gusta, es una historia muy triste, pero me gusta analizarla porque es el caso de Absalón, el hijo de David. Dice la palabra ahí, lo leemos, están dos diapositivas. Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos y de 50 hombres que marchaban frente a él. Todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino junto a la puerta de la ciudad. Y quien acudía al rey para resolver un pleito o para pedir justicia, lo llamaba y le preguntaba, ¿tú de qué ciudad vienes? Si el interrogado respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, Absalón le decía, tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. Era su papá. Incluso añadía, ¿cómo quisiera ser el juez de este país? Así los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme y yo les haría justicia. Se vendía solo. Y si alguien se acercaba y se inclinaba ante Absalón, le tendía los brazos y lo besaba, ¿no? Era un político. Desde acá ya estamos con las mismas cosas. Era un político. Esto lo hacía con todos los israelitas que acudían al rey para que les hiciera justicia, y así se iba ganando la voluntad del pueblo de Israel. Ahora el rey era su papá. ¿Por qué Absalón operaba así, obraba así, más allá del espíritu de rebeldía que tenía? ¿Saben por qué? Porque Absalón no encontró en David a un padre, a una figura de autoridad, a alguien a respetar porque abogaba justamente. ¿Y por qué? Si nos vamos a la historia, Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Y Tamar fue violada por otro hermano de Absalón, de otra mamá, que se llamaba Amnón. ¿Y qué pasó? Esa chica quedó deshonrada, Amnón la desechó, y lo único que hizo David fue enojarse mucho y nada más. Nada más.
Y yo me pregunto, a ver, habrán quedado, ¿qué va a hacer el rey? Pero esto no es para pasarlo por alto. Y no hizo nada. Y pasaron 2 años y Absalón tomó justicia por mano propia. 2 años. Quizás 2 años en que estuvo esperando que el rey haga algo. Y no hizo nada. Así que dijo, bueno, voy a hacer yo. Y mató a su hermano. Huyó. Y cuando huye, al tiempo bogan para que vuelva. Uno de los líderes de David boga para que vuelva. Pero cuando Absalón vuelve, ¿saben qué pasa? Que David declara que no podía presentarse delante de él. Y lo dejó 2 años más sin poder verlo. Hermanos, eso es terrible. O sea, primero, no me hiciste justicia. No te vi haciendo algo por nosotros que somos tus hijos. No te vi tomar el toro por las astas, como muchas veces decimos. Te quedaste sin hacer nada. Y encima me traes y me quitas la palabra por 2 años. O sea, eso, hermanos, generó en Absalón un espíritu de rebelión. Generó en este muchacho una rebelión que lo llevó a declararle la guerra a su papá, a sublevarse y a iniciar una guerra sangrienta de la cual David tuvo que huir de Jerusalén hasta que se resolvió todo el tema. Absalón murió en esa guerra y ahí pudo volver David a la ciudad. Pero todo comenzó porque David no hizo nada. Porque si él hubiese hecho algo en el momento indicado, Absalón quizás hubiese tenido otros argumentos, pero no ese. El que nuestros padres hayan sido autoritarios o nunca pusieron límites condiciona profundamente nuestro entendimiento de la autoridad. Si nuestro papá era autoritario, entonces vivo con miedo. Pero si mi papá nunca ponía límites, nunca me importó hacer lo que quisiera. El concepto de justicia de nuestros padres condicionó nuestra manera de verlos, nuestra manera de relacionarnos. Muchos hijos pierden respeto a sus padres porque sus padres nunca les pusieron un límite. Muchas veces hemos tenido, cuando trabajábamos con Horitas Felices o con los niños, me tocó vivir casos donde había niños que eran bastante revoltosos porque en sus padres no les ponían límites. Y cuando nosotros les poníamos límites, sí, chillaban. Pero le decíamos, acá te portas bien. ¿Sabe qué pasó con esos chicos? Que eran los que más nos querían. Los que más nos querían. Porque si hay algo que un niño está esperando son límites. Porque si hay algo que afirma la personalidad de los chicos, son los límites. Ser autoridad, no autoritarismos. Ser autoridad, ellos necesitan una figura de autoridad en sus vidas. Porque si desde chiquitito hacen lo que quieren, no saben, o sea, les rompemos la brújula. Necesitan límites. Las injusticias entonces de nuestros padres o la falta de involucramiento
generan espíritus de rebelión. Y bajo este espíritu nunca podremos relacionarnos bien con las personas que Dios ponga por autoridad sobre nosotros. Esto es también una manera de espíritu de orfandad. Pero este se manifiesta en rebelión, como les había dicho al principio. Ese que se cansó de esperar una paternidad sana, termina siendo rebelión. Siempre intentaremos, ante esa persona que Dios ponga como autoridad en tu vida, si no has sanado esto, siempre se va a intentar socavar su imagen, como hacía Absalón, hablando mal. Mira, no te, ¿qué venís con alguna causa así? No, pero ni te molestes, ¿eh? Ahí no te va a escuchar nadie. El rey no te va a escuchar. No te va a dar un buen consejo. No, el rey no. Esa es la actitud de muchos que no han sanado esto. Socavan la autoridad del líder. Van por atrás, tratando de ganar el corazón de la gente, pero de otra manera. Siempre está hablando mal, criticando, no sujetándose y teniendo ese corazón sumiso que hace que el vínculo sea sano. Cuando vos tenés un buen papá, no te cuesta relacionarte. Cuando vos tenés un buen corazón de hijo sano, no te cuesta relacionarte. Vínculo sano, no hay problema. Pero a veces nuestros padres fallaron en eso. El tema es que nos hicieron un gran daño porque ahora todo lo pasamos por el filtro de eso para relacionarnos con otros. Siempre habrá falta de respeto y se aprovechará toda oportunidad para ejercer autoridad, pero sin estar bajo autoridad. Quiero ser autoridad, pero sin estar bajo autoridad. ¿Qué problema? Tengan mucho cuidado con eso. Ser autoridad sin estar bajo autoridad es un peligro. A Absalón le costó la muerte. Ahora quiero terminar hablando, mis hermanos, porque Jesús es la perfecta imagen de un hijo sano y confirmado. Él nunca se movió por miedo. Nunca se movió por miedo al Padre o a los demás. Nunca. Mateo 3:17 dice: desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mi Hijo amado. Cuando Dios le dijo eso a Jesús, confirmó su corazón, lo estableció y todo, pero lo fortaleció. Juan 5:20 dice: y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras le mostrará para el asombro de ustedes. Fíjense en lo que cree Jesús. Dice: y es que el Padre, ¿qué? El Padre ama al Hijo. Él estaba seguro de eso. El Padre ama al Hijo. Y en ese amor, dice, me muestra todo lo que hace. Y mayores obras que esta mostrará para el asombro de ustedes. Mi papá me ama. ¿Crees que papá te ama? ¿Crees que Dios te ama? Entonces tenés que moverte ahí. No por miedo, sino en ese amor que no tiene dimensión. El Padre ama. Jesús nunca se movió por miedo, se movió por amor. Jesús nunca buscó su validación haciendo cosas. Se movía por lo que era, se movía siendo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No tenía problema de identidad, él estaba buscando otra cosa.
Y ellos dijeron, unos dicen que es el Juan el Bautista, otros que es el Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿No? Como diciéndole, a ver, ustedes que estamos las 24 horas del día juntos, que nos conocemos bastante. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí salta Pedrito. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces Jesús le dijo, bien, Pedro, bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, a ver, Jesús no se sorprende de esta respuesta. Era la respuesta que estaba esperando. O sea, no es que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y, sí, la verdad, sí, me diste una revelación, Pedro. No, él estaba esperando esa respuesta de sus discípulos. Tú eres el Cristo. Sí, Pedro, soy el Cristo. Eso soy yo. En eso me muevo, por eso me muevo. Porque soy el Cristo, porque soy el Hijo del Dios viviente. Por eso en esa identidad yo me muevo. No me muevo para que me valoren los demás. No hago milagros para que los demás se sorprendan y digan, wow, mirá lo que hizo Jesús. No, me muevo en que soy el Hijo y esto es lo que se espera que yo haga. Cuando vos sos hijo y sabes quién sos, lo que hagas no lo vas a hacer para valorar a la gente, o para que la gente te valore. Lo que hagas lo vas a hacer porque es lo que se espera que hagas. Hijo, hija, nada más. Y por último, honró a su padre y a otras autoridades. Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Está relacionado con el primer punto, pero Jesús se movía por amor. Y acá dice por amor al Padre. Honra. Honra al Padre. Para Jesús era prioritario moverse en amor y honra del Padre. Prioritario. ¿Es para nosotros eso? ¿O por qué servimos? ¿O por qué nos movemos? Tiene que ser por amor y honra al Padre. Y a mí me llama tanto la atención que Jesús respetó la autoridad del sumo sacerdote y respetó la autoridad de Pilato. ¿Por qué? Porque eran autoridad. No tenía problemas con la autoridad. Estaba sano con eso. Voy a pedir a los muchachos que vayan subiendo. Hermanos, necesitamos sanar. Si algo de esto te habló en esta noche, necesitamos sanar nuestra identidad de hijos. Porque Dios quiere hijos sanos para ministrar. Alguien dijo una vez, gente traumada trauma gente. Eso lo podemos llevar a esa frase. Gente que no está sana no puede curar a nadie. Gente que no está restaurada no puede restaurar a nadie. ¿Cómo voy a predicar del Padre si yo no sé ni quién es el Padre? Dios quiere sanar nuestra identidad de hijos. Me pedí que pónganse de pie y vamos a tener un tiempo de oración.
Cierra tus ojos y ahí donde estás. En algo el Señor te estuvo hablando. Preséntalo delante del Señor. Decirle que querés ser un hijo sano, confirmado. Hay mucho, mucho más para hablar del espíritu de la orfandad y de un hijo sano. Pero en lo que el Señor te habló esta noche y que te ha mostrado que hay algo que todavía hay que sanar, restaurar, entregáselo en esta noche.